Y esto es muy difícil seguir, ¿eh? Primero tienes dos actores de Hollywood. Man, qué bien lo habéis hecho, Lisette y Sofía. Oh, es que impresionante. Y luego también con los niños, es que algunos son tan monos y quieres darles dinero por darles dinero. Porque son tan bonitos. Y un anuncio, yo sé que muchos usan los calendarios de escritura, y sobre el próximo mes van a costar como $4.30 cada uno. Y luego tengo varios ejemplares de nuestro pan diario también, pero este cuesta $5.69. Entonces vamos hablando de esto en los próximos meses para pedir de la librería todos juntos, ¿vale? Y luego otro anuncio, el próximo sábado las mujeres se reunieron aquí ayer para su desayuno y light, y nosotros no vamos light el próximo sábado, vamos a comer huevos con bacon, mucho bacon. Entonces voy a estar poniéndome en contacto con los hombres porque no vamos a comer como las mujeres, ¿no? Vamos a comer, desayunar, ¿ok? Y tenemos muchos cocineros muy buenos, y entonces esto es otro, a las 9:30. El pastor Miguel está en Barcelona enseñando sobre Daniel hoy. Entonces ayer le llevé a Tocha y está bien, supongo, ¿no? A Rebeca, o está enseñando, ok. Supongo que está bien. Pues estamos en 1 de Timoteo 3 y vamos a empezar seguir leyendo. Es bueno leer los pastorales más a menudo, porque habla de la iglesia. Entonces, oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, tu verdad. Gracias por habernos revelado las Escrituras por medio de tu Espíritu. Y gracias por haber puesto tu Espíritu dentro de cada uno de nosotros para que podamos entenderlo bien. En el nombre de Cristo. Pues bien, estamos aquí estudiando esto y es curioso que Emily ha empezado hoy con tantas canciones sobre la soberanía de Dios. Pues esto es el mensaje. ¿Ya? Más o menos, cuando hablamos del liderazgo en la iglesia, lo explicaré en un momento. Vamos a leerlo rápidamente. Si no tienes Biblia, hay Biblias atrás, y si no hay Biblias allí, entonces Andrés va a buscar Biblias para ti. Palabra fiel es esta, dice aquí en la Biblia de las Américas. Si alguno aspira, alguno desea ser obispo en la iglesia, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, es una obligación, tiene que ser, pues irreprochable o irreprensible, marido de una sola mujer, prudente, sobrio, de conducta decorosa, hospitalario, y eso no es de la hospital, esto es otra cosa, ya. Apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierna bien su casa teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Y luego un inciso, porque quiere explicarlo el autor Pablo. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar, hombres, escuchad bien, si un hombre no sabe gobernar bien a su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y la idea es no, eso es algo súper importante. No un recién convertido tampoco, no sea que se envanezca como un sapo y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. El diablo, esta palabra lazo no ocurre muchas veces en el Nuevo Testamento, pero el diablo sabe de nuestras
cómo esclavizarnos, cómo causarnos tropezar con la ira, con el orgullo, con el sexo, todo esto. Él es experto, ha tenido muchos años en practicarlo. Y voy a incluir esta sección sobre los diáconos también, porque lo que quiero destacar aquí leyendo esto es, a veces hacemos una distinción entre los ancianos y los diáconos, y con razón, pero los diáconos tienen que ser hombres espirituales. De la misma manera, dice en versículo 8, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirven como diáconos. De igual manera, las mujeres, sus esposas supongo, deben ser dignas, no calumniadores, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y de gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos de la liderazgo en la iglesia, una cosa que tenemos que pensar en mucho es la soberanía de Dios. Y la primera cosa cuando hablamos de la soberanía de Dios, Dios es grande. Y rápidamente, algunos versículos. En la canción de Moisés, allí en Éxodo 15, él dice, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? Oh Jehová, ¿quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas, prodigios? Dios puede hacer lo que quiere. Salmo 147, saltando un poco, grande es nuestro Señor, muy poderoso. Su entendimiento es infinito, no hay límite. Isaías 40, dice al Señor, alzad a vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros, estas cosas, realmente en el texto. Y el que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, ni falta ni uno. Estamos hablando de todos los astros en el cielo. Dios tiene un nombre para cada uno de estos. Y todo esto, y en Daniel también, Él hace lo que quiere. Dios es súper poderoso. Lo que Él decide hacer, lo hace. Y nadie puede preguntarle por qué lo haces eso. Dios es soberano. Y es importante porque cuando empezamos a hablar de liderazgo, vamos hoy a hablar de mucho de nosotros, varones. Vamos a hablar de características en nuestras vidas y alguien puede salir de aquí pensando, pues esto es imposible. O pensando solamente en lo que tenemos que hacer nosotros. No, gracias a Dios. Dios es tan grande que Él, como he escrito aquí, Él puede usar meros hombres, ¿no? Es asombroso que el Señor usa meros hombres. Si yo fuese Dios y tenía todo el poder del mundo o todo el poder del universo o no sé dónde exactamente, y yo tenía la inteligencia infinita, no usaré los hombres. No, yo preferiría usar los serafines o los querubines o algún otro rango de ángeles para cumplir mi voluntad. Pero como Dios tiene la vida muy bien, Él es soberano, Él usa hombres. Él llama a hombres, y a veces los más débiles. Yo fui hace muchos años a un seminario y pienso en algunos de mis compañeros. Yo recuerdo, hablando con otros compañeros, éramos todos jóvenes, a veces decíamos, ¿y este idiota qué? ¿Por qué está aquí? No decimos exactamente así. Es un poco españolizado, pero sí. Es que, ¿hombres? ¿Y este? ¿Es perezoso? ¿No tan inteligente? ¿Ok? Well, Dios es capaz
de coger cualquier hombre y alcanzar sus propósitos. Y lo ha hecho desde el principio de la historia humana. Dios usa a los hombres, ¿ok? Lo único que requiere es que el hombre le escuche y le entregue su corazón y obviamente conoce a Jesucristo. Tiene que ser sometido a Dios. Pensamos en Moisés. Moisés era, según la Biblia, el hombre más humilde de toda la tierra. Dios dice esto de él. Por eso era tan gran líder. ¿Ok? Y podemos pensar en otros como Daniel, como Job, como... ¿quién era? Samuel. Personas que estaban sometidos a la voluntad de Dios. No eran grandes. ¿Recuerdas lo que David, como estamos estudiando con Pastor Miguel ahora, la vida de David? ¿Recuerdas una vez que Dios tenía que recordarle en 2 Samuel 7 y decía a David, mira, yo te he cogido detrás de un rebaño de ovejas. No olvides eso, ¿eh? Tú estás donde estás porque yo he decidido. Y eso en un sentido es cómo funciona el liderazgo. Nosotros nunca debemos pensar que por nuestra grandeza de inteligencia o de poder o lo que sea, que Dios necesita nuestra ayuda. No, para nada. Pero sí Dios usa hombres. Entonces, como dice aquí, Jesucristo, el Hijo de Dios, se seleccionó y encargó a 12 hombres para que vivieran y predicaran el Evangelio. Es pasmoso considerar que ellos, y si tú sabes un poco sobre Mateo, el publicano, o sobre Pedro, o su hermano Andrés, no eran tipos extraordinarios, eran gente corriente, como tú y yo. Más o menos es la idea de las Escrituras. Las Escrituras no intentan mostrar otra cosa. Recuerda la vez, siempre uso la misma ilustración, pero es muy buena. A Juan y su hermano Jacobo, creo que fue ellos los hijos de Boanerges, y querían arrasar un pueblo entero de los samaritanos, porque no dejaban Jesús pasar por su pueblo, porque iba a Jerusalén. Entonces ellos querían que Jesús le permitió que cayera del cielo relámpagos, ¿no? Y arrasar, quemarlos como Sodoma y Gomorra. Y Jesús decía, ni sabéis de qué espíritu sois. Esto es Dios eligió a ellos. Entonces, cuando empezamos a hablar del liderazgo, tenemos que recordar nada más la soberanía de Dios. Dios es capaz de cambiar hombres, transformarles a la imagen de su Hijo. Otra cosa muy importante cuando hablamos de liderazgo, y vamos a empezar a estudiar las características en un momento, pero el liderazgo bíblico tiene que ver especialmente con el carácter del hombre, con su nobleza, con su integridad, con su honestidad. Estas son cosas súper importantes. Piensa un momento en los pasajes que he leído antes del Antiguo Testamento. ¿Hace falta Dios más inteligencia o un hombre que es súper bueno en no sé qué? No. Dios es una mayoría. Jesucristo, el Hijo de... Si uno quiere servir a Jesucristo en su iglesia, tiene que esforzarse a ser como moldeado a la imagen de Jesucristo, ¿no? Habilidad, inteligencia son buenos, pero nunca sobrepasan un carácter irreprensible o como dice en la Biblia de las Américas, irreprochable. ¿Ok? Eso es lo que Dios busca. No super inteligentes o gente muy capaz con visión. Visión, la Biblia está llena de visión. No tienes que buscarlo en otro sitio. No hay. Jesucristo tiene la visión. Sigue a lo que dice Pablo y Pedro y Lucas y Mateo. Esto es la visión.
predicar el Evangelio, discipular a las naciones para que mucha gente pueda escuchar y ser salvos de sus pecados. Esa es la visión. Hay diferentes maneras de hacerlo, pero alguien tiene que comunicar el Evangelio. Eso es la cosa, ¿ok? Hace poco hablamos de las mujeres en la iglesia y yo decía, pues mira, para repetir, para que todos lo tengan muy en cuenta, en cuanto a valor y dignidad, no hay diferencia entre los hombres y las mujeres delante de Jesucristo, no. No, mi mujer es tan alto o tan bajo como yo delante de Dios. También destacamos que ellas pueden servir al Señor en la iglesia. Hay muchos. De hecho, mi mujer está ahí, parece, y Rebeca está en el otro, y etcétera, etcétera. Y hay muchos ministerios muy importantes que las mujeres cumplen en la iglesia. Y yo, en mi poca experiencia en la iglesia de Jesucristo, nunca he visto una buena iglesia sin mujeres sirviendo en muchos sitios. A mí, ¿quién tocaba hoy el piano y canta con su voz? Emily. Gracias a Dios que está aquí. No estoy diciendo nada en contra de Adam y Tanner, pero gracias a Dios. ¿Ok? Y hay muchos ministerios, pero a la vez lo que sí tenemos que entender es que la mujer no puede ser pastor, es lo que estoy diciendo aquí, si puedes leerlo muy rápido, porque no existe en el Nuevo Testamento ni un ejemplo de una mujer siendo pastor en el Nuevo Testamento. Y si alguno quiere tirarme a la cara Débora del Antiguo Testamento, Débora era gobernador de Israel, pero no hay mucho más que decir, ¿ok? Pero lo que quería decir es, hay límites a los varones también cuando hablamos de liderazgo. Y aquí es el pasaje más importante del Nuevo Testamento, creo, además de 1 de Pedro 5, versículos 1 a 4 y Tito 1, sobre el liderazgo de los varones en la iglesia local. Es importante observar que tampoco están capacitados todos los hombres para ser pastores en la iglesia. Dios ha especificado una lista de requisitos para los que aspiren a ocupar el cargo de anciano en la iglesia. Es así. Aquí vemos la palabra en versículo 1, si alguno anhela obispado, ¿ok? Ser obispo, ¿ok? Hay tres palabras que usamos para los pastores, no para los diáconos, para los pastores. Uno es obispo, y viene de una palabra que tiene que ver con ver, prestar atención, como un pastor hace con su rebaño. Un obispo presta atención a lo que está sucediendo, intenta conocer cómo van las ovejas. Es su trabajo cuidarlos, guardarlos, guiarlos a pastos verdes, ¿no? Y todo esto. Entonces es episcopeo, ¿no? Y la idea es, como dice en Santiago 1:27, la religión pura y sin máculo es esto, que visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, socorrerles, episcopeo, visitar. Otro es anciano, como aquí, anciano es otra palabra, tiene que ver con la edad, la madurez. Estaba pensando ayer de todos mis errores cuando tenía 30 años. Pensaba que sabía tanto y no sabía tanto. En cuanto a la iglesia y el trato con los hermanos, lo que me hacía falta es comer este libro durante otros 40 años. Simplemente. Y a veces aprendemos cosas por el paso del tiempo. Y esto es la idea de un anciano, es alguien maduro de edad, ¿ok? Que guía al rebaño de Dios, la grey de Dios. Y luego la otra palabra es poimen, pero es pastor y tiene que ver con cuidar de ovejas, ¿ok?
a cuidar de la gente, darle de comer la Biblia. Su principal trabajo es darle de comer. Lo que nuestro pastor Miguel Ángel está haciendo un buen trabajo. Nos da de comer de la palabra de Dios para que espiritualmente la iglesia esté edificada. ¿Okay? Y esto es la idea. Y quizás, no, hay tres términos en Hechos capítulo 20, si quieres verlo conmigo, pero los tres términos están juntos. Pablo está hablando con los ancianos que han venido de Mileto, y allí en Hechos capítulo 20, él ha llamado a ellos porque iba a ser su última oportunidad de hablar con ellos. Y allí, en versículo 17, vemos la palabra ancianos. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso, que vinieron desde Mileto a Éfeso. Esto es la idea. Ancianos, ok, y eso es lo primero. Y luego en versículo 28 vemos dos veces la palabra pastores, porque dice, por tanto, en versículo 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño, que está hablando de, no es la misma palabra, es un poco diferente, el rebaño aquí, poimnio, ok, y en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, episcopeo, episcopapus, da igual, y para apacentar a la iglesia, para pastorear la iglesia, la cual él, Cristo, ganó por su propia sangre. Entonces tenemos esta idea. Entonces a veces en nuestra iglesia generalmente hablamos de pastores. Pastores, no usamos nunca obispo porque es demasiado cerca de la iglesia católica. Y generalmente cuando tú o otros escuchan la palabra obispo, piensas inmediatamente en una jerarquía de líderes. En nuestra iglesia solo tenemos el gran pastor, el Señor Jesucristo, y luego tenemos unos pastores muy por debajo. ¿Ok? No hay otra cosa. ¿Okay? Y esto es como... Y luego a veces hablamos de los ancianos cuando estamos en consejo o cosas así. No me gusta esto. La lista de los requisitos del pastor se resumen. Si tú no puedes recordar todas las características aquí que tienen que ver con diferentes elementos y aspectos intelectuales, sociales, ¿qué más? Morales. Piensas en una palabra, irreprensible. Irreprensible, ¿ok? Y aquí en versículo 1 o en versículo 2 empieza la lista, y también en versículo 9 o 10 hablando de los diáconos, si son irreprensibles, es irreprochables. Y la idea viene de una palabra que tiene que ver con, yo acuso a Dani, por ejemplo a Dani, yo voy a acusar a Dani de algo, de haber, y luego después de mi acusación vemos que imposible, no hay sitio donde yo puedo cogerle, agarrarle, es la palabra, es asir a alguien que tiene un defecto moral, que han hecho algo, y yo puedo criticarle, puedo acusarles de haber pecado. No hay sitio, no hay sitio por donde yo puedo, porque vive una vida irreprochable. Esta es la idea, y esto es la idea de los líderes en la iglesia. ¿Quién es perfecto? ¿Quién es irreprensible aquí? Sería muy interesante si alguien dice, sí, yo. Pues ninguno de nosotros ayer, por ejemplo, ayer, por mi propia vergüenza, cuando llegué a Miguel Ángel a Atocha, y Enzo sabe cómo Atocha era viernes, le llevé a las 4 de la tarde, había tantos taxistas y tanto de Uber y y estaban todos, tuvimos que ir al mismo sitio como, y había un tío al lado que no quería, yo generalmente pienso,
va uno y va al próximo. He vivido aquí 30 y pico años, entonces yo sé cómo funciona. Tienes que ser agresivo, pero un coche va, luego el coche en el otro carril le sigue y luego el otro carril. Pero este tío no, para nada. Y le miré y dije, ¡idiota! ¿Ok? Y tenía mi pastor al lado. Entonces tenía que decir, lo siento, Miguel Ángel. Este señor... Y luego hablamos de ello, pero era un poco gracioso. Pero sí, ¿quién es irreprensible? El ejemplo es que ninguno. Pero la idea es que un anciano va hacia allá. Yo no grito a todo el mundo, este hombre ni me miré, ni escuchó nada de idiota. Es mejor que no había dicho, ¡imbécil! Y etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que quiero decir es, esto es donde los ancianos vamos hacia allí y intentamos observar los mandamientos de Dios y ser santo como nuestro Señor es santo. El segundo es marido de una sola mujer. ¿Qué quiere decir esto? Hay mucho debate en la iglesia. Obviamente, yo creo que tiene que ver con el divorcio. Un pastor no puede descartar su mujer, ¿ok? No es bíblico. No. Y además, pero más allá de esto, obviamente si yo hago de Cindy o algo así, deshiciera, no, es la mejor cosa, además del Señor, que tengo en mi vida. Mi mujer, es una mujer que me ayuda a buscar a Dios. Y además de esto, literalmente dice, como tú ves aquí, es solo mujer, hombre. Solo mujer, hombre. Y eso lo que significa, varones, es yo solo tengo ojos para la señora que está enseñando ahí. Yo no voy mirando a otras mujeres con planes de algo. Eso es pecaminoso, esto no es correcto. Entonces, si uno aspira a ser obispo, anciano o pastor, tiene que controlar sus ojos y su mente y su corazón. Y tiene que ser marido solo ella es la que yo mira. Y yo pienso en ella, en su bienestar y todo esto. Y eso es un problema hoy en día en la iglesia evangélica en todas partes del mundo. Pero es lo que es el segundo, es algo súper importante. Y lo sabemos la razón por qué es importante, porque la relación entre Jesucristo y la iglesia, como dice en Efesios 5, está ilustrada por la relación entre el marido y su mujer. ¿Ok? Es muy importante. Si uno aspira a ser líder en la iglesia, tiene que ser un hombre devoto a su mujer. ¿Ok? Y de solo una mujer, no de muchas mujeres. Y luego ves la palabra sobrio. Sobrio tiene que ver con despejado. ¿Ok? Muchas veces está traducido sobrio, como aquí en la Reina Valera o en la Biblia de las Américas. Pero la idea es tener control sobre su propio vaso, ¿no? Dominio propio, despejado. Nada está controlando mi mente y mi corazón. No. Y luego tenemos la palabra prudente. Esto es mejor que el anciano sea prudente. ¿Okay? Que vea los problemas antes que caigan encima. A ver. Decoroso. Tiene que ver, viene de la palabra cosmeo, ¿no? Cosmética. Y a ver si puedo encontrar aquí en mis notas, pero la idea es alguien que tiene las cosas en orden. Okay, es un señor que tiene orden en su vida. Un anciano no puede ser alguien que, como he escrito aquí, su vida no es un caos y una confusión continua de planes no cumplidos.
y actividades desorganizadas. No, tiene que ser una persona organizada, como las mujeres organizan a sus casas con cosmética. ¿Okay? Es la idea. Hospedador, tiene que ser una persona, realmente dice literalmente, alguien que ama a los no conocidos, a los extraños. Entonces, tiene que tener un amor para las personas no conocidas. Tiene que abrir su corazón. Esto nos cuesta a algunos de nosotros. Nos cuesta, pero tenemos que ser amadores a todos los hombres. Y esto es un requisito de un pastor. Y luego tiene que ser quizás en versículo 2, la última frase, apto para enseñar. Apto para enseñar, yo recuerdo hace años decían que era apto para ser enseñado. Pero realmente el verbo ser, to be, no está en el texto original. Entonces, no está allí. Es realmente, si va a ser pastor o anciano o obispo, tiene que tener algo de capacidad de enseñar a los demás la Biblia. Tiene que ser un buen obrero, como dice aquí en muchos textos realmente, pero uno dice aquí, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, no dado al vino, literalmente es sentado uno que se siente al lado del vino. ¿Dónde hacemos esto hoy en día en nuestra cultura? En los bares. Si uno suele siempre estar en el bar con un vaso ahí de vino o cognac o no sé qué, pues no puede ser. Tiene que ser un hombre que no se siente ahí para beber, ¿ok? Tiene que ser un hombre que está lleno del Espíritu Santo. Esa es la idea ahí. Y el próximo es no pendenciero. Y vosotros estáis diciendo, ¿pendenciero? ¿Qué es eso? Los que tenéis la nueva traducción viviente, a lo mejor dice, no peleón. O el que pelea con la gente. Esto es la idea. De la palabra. Pendenciero es propenso a riñas y pendencias, un peleón de palabras o obras. Y el pastor tiene que ser una persona que ha aprendido no enfadarse con otros. Y normalmente, como dice en la Biblia, si uno tiene mucha ira y enseguida una mecha corta, entonces usa sus puños también. Tiene que ver con puños. Y luego amable. Obviamente el pastor tiene que ser una persona amable, ¿no? Amable no es difícil de entender, que ama a la gente, que es un gozo estar en su presencia. Luego apacible, no contenciosa, no debe buscar pleitos. Y luego no de codicioso de ganancias deshonestos, no avaricioso, ni ama al dinero. Aquí en capítulo 6, hablando de esto, en versículo 5, él dice, hablando de los falsos maestros, él dice, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, que piensan que todo esto de la religión consiste en esto, como una fuente, o un fuente de ganancia. Y Pablo dice a Timoteo, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad, es la santidad, es ser como Jesucristo, acompañado de contentamiento. Entonces, el pastor, quizás tú has pensado hasta ahora, es que ganamos tanto dinero. ¿Por qué buscamos ser pastores? No, yo podría, antes en mi corta profesión, podía ganar 3 veces lo que gano ahora. No es la cosa. El pastor no puede ser una persona que está pensando en el dinero. Él tiene que ser una persona que está pensando en vuestras almas.
Tiene que dar cuenta a Dios de vuestro progreso o falta de progreso. Esto es el pastor que está preocupado de vosotros. Vosotros en los ojos de Dios sois muy importantes. Y un ser humano tiene que, un pastor tiene que saberlo y tomarlo en serio. ¿Ok? No dinero, dinero es poca cosa. Ok. Gobernar bien a su casa. Hay dos lados de esto. Hay padres. Él tiene que ser alguien que gobierna bien su casa. Si tú eres el tipo que llegas a casa y pones los pies arriba y no sabes nada de las finanzas de tu familia, no sabías lo que están haciendo tus hijos, pues no puedes ser. No puedes ser anciano ni diácono. No, el hombre llamado por Dios tiene que gobernar bien a su casa porque es una evidencia que va a hacer lo mismo en la iglesia. Y dice aquí en el texto, dice, gobierna bien su casa, que tengo a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Qué es esta frase al final? Con toda honestidad. No puede mantener sus chicos sometidos, sobornándolos. Quizás es tu método de tener tus hijos bajo control, es sobornarlos. Dales lo que quieren para que te obedecen. Ni este extremo ni el otro donde eres una persona tan riguroso, demasiado estricto como Ricardo antes, con nuestros hijos, 4. No, tiene que tener sus hijos en sujeción con toda honestidad, ni por golpes. Hay familias donde el padre, en mi familia, donde yo crecí, no había duda quién mandaba allí, porque mi padre te ponía en tu sitio enseguida. ¿Okay? Nunca me golpeó, pero sí, con su cinturón, varias veces. Y luego, entonces, esto es muy importante, tiene que ver con, es una característica de nuestra personalidad, tenemos que gobernar bien, amar a nuestra esposa, gobernar a nuestros hijos, tenerlos sujetos, etcétera, etcétera. No puede ser un neófito porque los neófitos necesitan orar más y necesitan aprender de las tribulaciones y de las dificultades y de cómo confiar en el Señor y mantener sus ojos en Cristo, pase lo que pase. Esto es la idea. Porque el diablo quiere tropezar a los neófitos. Y es un experto en eso. Y solo por medio de la palabra de Dios, conociendo la voluntad de Dios, evitamos muchos problemas en la vida. Esto es lo que dice aquí en capítulo 4 a Timoteo. Ten cuidado, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No salvación eterna, es salvación de muchos problemas. Porque el diablo siempre está allí esperando causar problemas. Y al final, es muy importante, no vamos a hablar mucho de ello, versículo 7, tiene que tener buena reputación con los de afuera, es esencial. A veces la iglesia pensamos demasiado en nuestros pastores. El pastor es uno de estos Tony Evans, de Texas. El pastor es uno que tiene varias funciones en relación con las ovejas de Dios. Dirige, alimenta, consuela, corrige, protege. El pastor de la grey del Señor guía por su propia piedad y rectitud. Él alienta a los hermanos que le sigue como él sigue a Cristo Jesús. De lo que yo sé de Tony Evans, durante tantos años ha predicado la palabra fielmente en los Estados Unidos. Gracias a Dios por pastores como él y otros. Por supuesto, nuestro ejemplo supremo es Cristo mismo. El apóstol Pablo comprendió esto. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El líder cristiano es aquel que sigue a Cristo e inspira a otros a seguirlo, a entregar sus corazones a Él y seguirlo. La mejor manera de entender, estamos haciendo el switch, ahora el cambio,
a versículos 8 al 13, es, el término diácono es yendo a Hechos 6 y en Hechos 6 lo que vemos es que había un problema gordo. Las viudas, sabes que en la iglesia temprana había varias facciones y había judíos helenos de un trasfondo griego y luego había judíos de Judá, de pura cepa, que hablaban hebreo o arameo, y los griegos acusaban a los otros judíos de desatender. No estáis atendiendo a nuestras viudas que necesitan comer. Y estáis haciendo algo, como dice en versículo 1, de aquellas viudas, de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. Todo esto, distribución diaria, tiene que ver con la palabra diácono. ¿Ok? Entonces, ellos acusaban a sus compatriotas, sus hermanos en Cristo, de desatender las viudas griegas en el servicio. Entonces, los apóstoles, guiados por Dios, llegaron a un plan muy complejo. No, esto es otra cosa sobre la soberanía. Eligieron 7 hombres, 7 hombres dice aquí. Y lo tienes en versículo 5. Uno era Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, a Timón y a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y estos hombres, lo he puesto aquí, versículo 1 y 2, simplemente para que veáis, todo esto de la distribución tiene que ver con la palabra servir, diaconeo, servir. Esto es el énfasis aquí. Estos hombres, aunque eran hombres espirituales, y algunos podían predicar muy bien como Felipe y Esteban, servían. Esto es la idea. Servir. ¿Okay? Los diáconos sirven a la congregación de los hermanos en maneras prácticas para que los ancianos se pueden dedicar exclusivamente a las responsabilidades espirituales, como dice aquí. Y nosotros persistiremos, versículo 4, Hechos 6, en la oración y en el ministerio de la palabra, la predicación de la palabra de Dios, la comunicación. Tanto los diáconos como los ancianos, da igual, son siervos de Dios, varones que sirven al cuerpo de Cristo para su edificación. Es importante notar que los requisitos de los diáconos son parecidos a los de los ancianos. Es decir, aunque su servicio a la iglesia es distinto, los varones diáconos deben ser hombres espirituales, varones maduros en el Señor Jesucristo. Todo esto, cuando hablamos de liderazgo aquí en la iglesia en 1 de Timoteo 3, estamos hablando de servir. Pastor Miguel Ángel, cuando está predicando aquí, está sirviendo a vosotros. Esto es el motivo. Primero, agradar a Dios porque Dios le llamó a predicar. Y luego servir a vosotros, explicar las cosas bien. Para que tengáis mejor entendimiento de la palabra de Dios. Y la iglesia está edificado, construido. Y vamos cada uno creciendo en la fe. Nuestra responsabilidad. Necesitamos diáconos. ¿Okay? ¿Quién arregla rodapié? ¿Quién arregla las puertas? ¿Cómo se llaman? ¿Cerrojos? ¿Quién arregla los altavoces? ¿Quién? ¿Quién en nuestra iglesia? Hay un mañoso muy inteligente, Ricardo. ¿Ok? No soy tan bueno. Pero alguien tiene que hacerlo. Necesitamos ayuda con eso, entonces estamos en ello ahora mismo, pero nos toca orar por nuestros pastores, por Pastor Miguel Ángel, Adam, yo, y servir a Dios juntamente con ellos. Hagamos de todo corazón para la gloria de Dios. Yo creo que es lo que estáis haciendo ahora. No estoy predicando al coro, porque es lo que... Otros líderes de la congregación debemos orar por los líderes capacitados. Una iglesia necesita
liderazgo, pero liderazgo santa, liderazgo irreprensibles, líderes irreprochables, ¿ok? Y nuestra parte es orar por líderes capacitados y con un corazón de servir. Y esto yo recuerdo en el año 2013 empezamos nuestra iglesia antes, orar por alguien que quería servir a Dios. Esto era nuestro requisito primero, que quería servir a Dios. Y luego hablé con Miguel Ángel. Y era un chaval, sí, más o menos. Y recién casado y... No era casado. Pero debemos orar por otros en nuestra congregación internamente, no de fuera, pero de esta iglesia, que Dios levanta líderes que quieren servir a Dios, líderes irreprensibles. Debemos prepararnos, varones. Si tú sientes que Dios está llamándote a servirle en la iglesia local como diácono o anciano, ¿okay? Tienes que prepararte. Tienes que estudiar la palabra, tienes que vivir la vida, etc. Y al final debemos involucrarnos todos en los ministerios de la iglesia: el discipulado, enseñanza, adoración, alabanza, limpieza, mantenimiento del local, administración. Ahora yo estoy enseñando a Paula cómo hacer la aplicación de contabilidad. Porque sí, ayer, siempre cada 2 meses tenemos un informe de nuestras finanzas. Y alguien tiene que trabajar en eso. Entonces, digo todo esto simplemente, te necesitamos. ¿Okay? Cada persona necesitamos, la iglesia necesita tu participación. Tu comunión en la obra de Jesucristo para su gloria. Y Dios usa líderes y debemos cada uno de nosotros participar con ellos, para orar por ellos y participar con ellos en la obra de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el gran privilegio de formar parte de tu familia. Te damos gracias que tú tienes el mejor plan, Señor. Nuestro problema es simplemente seguirlo. Ayúdanos a tener corazones humildes. Humildes para ver el plan tuyo. Aquí en 1 de Timoteo 3 o 1 de Pedro 5, capítulo 5, o en muchos sitios de la Biblia. Ayúdanos a entender cómo tú usas meros hombres, Señor. Y pido especialmente en el nombre de Jesucristo que tú levantes más líderes en nuestra iglesia, que sean varones irreprensibles y hombres que quieren servir a Dios. Con título o sin título. Que quieren servir, que quieren glorificar el nombre de Jesucristo. Te lo pido en su nombre. Amén. Vayáis con Dios, ayudaos con Dios.